Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, aquí con su segmento Viviendo Fiel, en lo que es Sin Límites Internacional. Bienvenidos a todos que están en Canal 30, los que están en Radio Catacamas y los que están en todas las redes sociales, incluyendo Generación Cristiana Sin Límites Internacional y la página de televisión Olanchana y muchas otras páginas y grupos. Bienvenidos a todos. Estamos estudiando todo el Nuevo Testamento. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, y hoy vamos a completar clase número 87 de este libro de Hechos. Estoy en la versión Reina Valera 1960, así que consiga tu propia Biblia para seguir conmigo lo que es la letra de la palabra de Dios junto con el Espíritu Santo. Bueno, hoy vamos a cubrir Hechos, capítulo 19, versículos 7 al 12. En la clase anterior, clase número 86, aprendimos acerca del Espíritu Santo, como vino sobre una cantidad de siervos quienes solamente habían sido bautizados con el bautismo de Juan y no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces Pablo les bautizó de nuevo y en poniendo las manos sobre ellos, orando, dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Pues vamos a empezar versículo 7 porque dice aquí a nosotros exactamente cuántas personas eran. Pero antes de iniciar versículo 7, quiero decirte que si tuviera que poner un título a esta clase de hoy, sería ¿Hacía Dios milagros extraordinarios? Hacía Dios milagros extraordinarios. Qué interesante, ¿verdad? Estas palabras no son palabras que yo inventé. Son palabras que vamos a leer aquí mismo en este texto de Hechos 19, versículo 7 al 12. Quiero hacerte una pregunta antes. ¿Tú crees que Dios puede hacer milagros? ¿Tú crees que Dios todavía hace milagros? ¿Cuántos de ustedes han visto un milagro de Dios? Algo que ocurrió, una sanidad. Alguien que estaba en una silla de ruedas verdaderamente incapacitado, pero tocado por Dios, por el Espíritu de Dios. Un milagro hecho por Dios. De hecho, cada día que nosotros nos levantamos para enfrentar o para gozar un nuevo día, es un milagro de Dios. ¿Sabe qué? Cuando nace un niño, es un milagro de Dios. Cuando hay alguien que recibe perdón de pecados, es un milagro de Dios. Así que es muy difícil de que alguien me diga que no ha visto nunca un milagro de Dios. Vamos a iniciar versículo 7 de capítulo 19. Eran por todos unos 12 hombres. Aquí está hablando de los 12 que habían sido bautizados con el bautismo de Juan el Bautista, pero quienes recibieron el Espíritu Santo después de que entendieron por la enseñanza de Pablo y fueron bautizados nuevamente y les impuso las manos, dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos y eran 12 personas, 12 hombres. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denudo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Cuánto sabes tú acerca del reino de Dios? Nosotros podemos decir que él estuvo discutiendo muchas cosas, muchos temas, y a lo mejor que sí. Pero aquí tu Biblia dice que todo esto cabía dentro de esta frase. Discutiendo y persuadiendo acerca de qué? Del reino de Dios. ¿Cuánto sabes tú acerca del reino de Dios? Muchos sabemos bastante acerca de la iglesia. Pero ¿qué sabes tú acerca del reino de Dios? Quiero que tú empieces a pensar, a meditar, a estudiar, a orar y pedirle a Dios más revelación acerca de lo que es el reino de Dios. Porque aquí Pablo estuvo discutiendo por 3 meses este tema sobre el reino de Dios. Dice el versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Mira, aquí tenemos algo interesante. Siempre me gusta sacar alguna novedad porque la Biblia es así que nos
trae algo nuevo cada vez que lo leímos. Aquí dice en el versículo 9 que aquella gente con quien Pablo estaba discutiendo y persuadiendo en la sinagoga se endurecieron y no creyeron algunos. Y hacían algo. ¿Qué hacían? Maldeciendo el camino delante de la multitud. ¿Qué es el camino? ¿Te has puesto a pensar? Cuando tú leas la Biblia, debes de estar fijando en estas cuestiones así. Cuando sale una palabra o una frase así, el camino. ¿Qué es el camino? Pues yo quiero que investigas, pero te voy a dar un poquito de explicación. En el principio, cuando inició la iglesia, se refería a la iglesia como el camino. El camino. Sabemos de que Jesús es el camino y es la puerta. Es el camino estrecho. Pero aquí miramos de que la gente se refería a la iglesia, a los discípulos de Jesús, como los del camino, el camino. Interesante, muy interesante. Yo quiero invitarte a que investigas, a que tú también vuelves a leer el texto. Pídele al Espíritu Santo revelación, porque Él te puede enseñar cosas nuevas que quizás yo no te he enseñado esta vez, pero el Espíritu Santo va sacando lo que usted necesita. Por eso usted necesita leer tu Biblia, estudiar tu Biblia, estar fijando en estas frases cuando aparecen, para que seas alentado por el Espíritu Santo en tu casa, en tu carro, en el camino, tú con Dios y con el Espíritu Santo y la palabra, recibiendo este dulce miel todos los días. Dice aquí que Pablo pasó de la sinagoga a una escuela para hacer discipulado a los que creyeron y los que siguieron el camino. La escuela era de uno llamado Tirano. Dice el versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Él quedó ahí. Primeramente estaba 3 meses, estamos hablando de Éfeso, estaba 3 meses discutiendo en la sinagoga. Los que creyeron, él apartó ellos a una escuela de un señor que se llama Tirano, porque en la sinagoga le maldecían y hablaban mal de él los que no creyeron. Entonces él tuvo que apartar a sus discípulos para hacerles discipulado, ayudarles a entender la voluntad de Dios, la palabra de Dios, cómo fluir en el Espíritu Santo, cómo leer la palabra y recibir aliento espiritual, cómo enseñar a otras personas qué es el reino de Dios. Muy poco se enseña ahora acerca del reino de Dios. Acuérdese que Jesús dijo varias veces que el reino de Dios te ha acercado. ¿Qué quiere decir eso? Tú tienes que ser una persona que tiene muchas preguntas y así vas a lograr tomar de esta agua, la cual no te va a dejar tener sed otra vez, nunca. Esta sed espiritual que sentimos muchas veces es porque no estamos en la palabra, no estamos en comunión, no estamos orando, no estamos ayunando. Estamos tratando de vivir a nuestra manera, con nuestras ideas y conceptos, cuando todo lo que necesitamos lo podemos hallar en la Biblia, en estas palabras. Te invito otra vez. Lea la palabra, busca estas frases, pídele a Dios entendimiento y revelación. Esté atento para ver los milagros de Dios. Dios todavía está haciendo milagros. Hay gente que dicen que no, que ellos no creen en los milagros, que esto era solamente era del siglo primero, que esto ya se acabó. Yo he visto personas sanadas. Yo he orado para personas y he visto que Dios los ha sanado. Ahí mismo en Honduras, ahí mismo en Catacamas y en otros países. Así que no me pueden convencer a mí de que Dios no hace milagros extraordinarios. Vamos a ver aquí, en versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Qué bonito si se pudiera decir que donde tú vives, no importa si estás en el DF, si estás en Guadalajara, si estás en Huehuetenango, si estás en Chichicastenango, si estás en la ciudad de Guatemala,
Si estás en San Salvador, El Salvador, Tegucigalpa, Olancho, La Ceiba, Honduras, si estás en la ciudad de Panamá, si estás en San José, Costa Rica, si estás en Bogotá, Colombia, Medellín, Colombia, si estás en Perú, si estás en Argentina, no importa. ¿Qué tal si te pudiera testificar acerca de ti? Que ahí donde estás, porque tú fuiste diligente en discipular personas, en predicar acerca del reino, en bautizar a las personas y en poner las manos encima de las personas para que reciban el don del Espíritu Santo. Qué bonito sería que se pudiese decir, como aquí dice, referente a Pablo, de que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos, no faltó ni uno. Toda la gente de aquella región de Asia. Acuérdese que cuando Pablo primeramente quería ir a Asia, no fue permitido por el Espíritu Santo. Hasta ahora, cuando él volvió, bueno, él fue, pero ahora volvió para hacer lo que es el discipulado, para crear cristianos que pueden producir otros cristianos. Pero vamos a ver aquí, en el versículo 11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Oiga, no era Pablo que hacía los milagros. Dios obraba a través de Pablo para hacer los milagros. Y así es que funciona Dios. Entonces, si Dios está haciendo milagros a través de una persona, tengamos mucho cuidado en decir que este hermano puede hacer milagros. Podemos decir, este hermano está siendo utilizado por Dios. Y Dios está haciendo los milagros a través de este hermano, o esta hermana, o este joven, o este anciano, o este pastor, o este evangelista. Pero es Dios quien hace los milagros a través del siervo. Para finalizar, versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Qué interesante, ¿verdad? O sea que Pablo no tenía que estar ahí presente en este caso. Solamente llegar un paño o un delantal que estuviera en su presencia era suficiente para que la persona fuese curado, sanado. ¿Por qué? Porque era Dios quien estaba haciendo los milagros. Lo hace a través de sus siervos, pero aquí estamos viendo que Dios hacía milagros extraordinarios a través de objetos. Yo lo he visto también con mis ojos, personas sanadas así. He visto también espíritus malos que salen de las personas. Yo necesito mucha más experiencia en esta área. Y en esto tengo el plan y el deseo también de ir a Argentina para recibir más entrenamiento de la hermana pastora Andrea, quien fluye en esta área y la área profética. También he recibido entrenamiento aquí y experiencias aquí, pero Dios me está inculcando y apretando de que tengo que ir a Honduras y tengo que ir a Argentina. Tú puedes participar en este viaje misionero, dar un granito cada quien. Vaya a miofrenda.org, haga la ofrenda que usted puede, que Dios le toca tu corazón, miofrenda.org, para actualizarme a mí. Y también quiero llevar a Félix y vamos para Argentina, porque ahí está establecida una iglesia, el reino de Dios. Y hay mucho que hacer. Hay que casar gente quien quieren formalizar a su vida ya que llegaron a Jesús. Hay que bautizar gente. Hay que discipular. Hay que anunciar el reino de Dios. Hay que discutir con las figuras religiosas. Pero empieza con ir. Necesito y quiero que tú seas participante en lo que es llevar el reino de Dios a un lugar. Pablo fue enviado. Envíenos. Y nosotros le traemos todos los reportajes, las fotos, videos, todo para que tú seas animado en tu espíritu y que seas testigo de todo lo que Dios hace cuando Dios hace milagros extraordinarios. Ojalá que seas súper mega bendecido. Pablo estuvo discutiendo, estuvo
estuvo, estuvo, estuvo discutiendo por 3 meses. En este caso, solamente llegar un pañuelo